esta serie que vamos a estar considerando, vamos a concluir hoy, que es deleite en esta vida, cómo nosotros podemos tener verdadero deleite en esta vida. Y lo digo así, y el énfasis es ese, porque esta es una vida de mucha aflicción. Ustedes y yo sabemos cómo nos encontramos muchas veces en circunstancias inesperadas, conflictivas, y entendí que era bueno comenzar el año meditando en esta verdad, deleite y felicidad en esta vida. ¿Cómo podemos nosotros amar la vida? Que esta vida no es un hastío. ¿Cómo podemos vivir de tal manera que disfrutemos esta vida? Porque en esta vida hay muchos problemas, hay muchas aflicciones, pero sobre todo muchos conflictos continuamente. ¿Cómo podemos disfrutarla? Ese es el tema. Y como les digo, ya se han predicado 3 mensajes. Este es el cuarto y último con la ayuda de Dios. Y el texto sobre el cual estamos edificando esta exposición de la palabra de Dios es la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Esta es una epístola que está adornada, para así decirlo, de una u otra manera salpicada con la realidad del sufrimiento y las aflicciones. Se ve en toda la epístola y nos hemos concentrado aquí porque es muy actual para nosotros esto. Y leo la palabra de Dios, primera de Pedro 3 del 10 al 12, dice así: pues las escrituras dicen, si quieres ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones, pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Vamos a orar un momento. Padre nuestro, ayúdanos. Mira la debilidad de tu siervo inmensa en todos los sentidos, y ven y bendice a cada uno aquí. Ayúdanos a poder atender a tu palabra, y que tu espíritu guíe a tu siervo en su inmensa insuficiencia, para que hoy el evangelio sea predicado, tu pueblo sea amonestado, pero también sea alentado, y los que no te conocen hoy sean salvados. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que en lo que se llama la inspiración plenaria de la Biblia, y eso significa que creemos que toda ella es el aliento de Dios, o sea, la voluntad de Dios. Por eso miramos que aquí cada palabra, entendemos, viene inspirada por Dios. En ese sentido, es interesante que la traducción que estamos leyendo, en la frase que vamos a considerar hoy, les repito, que es la tercera instrucción, aunque hemos visto 4, miren cómo dice: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, mire, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz ahora y esfuérzate por mantenerla. En esta tercera instrucción dice, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Y si se dan cuenta, en tan pocas palabras hay 3 verbos: buscar, esforzar y mantener. Y cuando usted ve un verbo, eso significa acción. Por lo tanto, lo que se está diciendo aquí demanda dedicación. No es algo pasivo. Para poder disfrutar la vida con paz, paz con Dios, paz con los otros y aún paz en tu propio corazón, necesitamos empeñarnos. Eso no es algo casual. Hay un solo vecindario, he conocido muchos, pero hay un solo vecindario donde los vecinos no pelean, donde los vecinos se llevan muy bien. De hecho, ni siquiera ponen música alta ahí. Tienen una relación excelente, aún en los que son multifamiliares. Y es el cementerio. Después de eso, no hay vecindario ni hogar donde no hayan contiendas. Porque este asunto de la paz y procurarla es algo en lo que tenemos que dedicarnos, porque de manera natural no sale solo. La paz de la que hablamos aquí es el plan y la obra de Dios, es el propósito de Dios. Dios quiere que vivamos en paz. Dios entiende que el pecado ha irrumpido, el pecado ha traído un conflicto entre él y el hombre, y entre el hombre y el hombre, y la única intervención que puede resolver el conflicto con Dios y el conflicto con los hombres es la obra de Dios por su Espíritu. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos así:
que iban a tener aflicción, pero al mismo tiempo le digo, les doy paz, mi paz yo les doy. Yo no la doy como el mundo la da, y eso nos indica que hay una paz distinta, la paz de Dios. Este término paz aparece más de 370 veces en la Biblia. Y cuando un padre le dice a un hijo una cosa una vez, es para que le preste atención. 2 veces ni hablar, 3 hay que memorizarla. Pero 370 veces es para prestarle atención. Porque no estamos hablando de una cosa ligera. Es un mundo en conflicto. Es un mundo donde hay demasiada división. Mire, la división en este mundo es tan seria que a veces hasta solo discute uno. No tiene a nadie. Usted comienza a veces en el espejo y comienza un pleito. Usted solo. Y yo le dije, y para que sepa todo el mundo, porque yo no soy mojiganga, pero es usted solo. Esa es la tendencia en que vivimos. A la contienda, a la división. Esto parece jocoso, porque esto también ha llegado a la iglesia. Es más, es jocoso. Y yo casi nunca incluyo chistes aquí, pero le voy a decir este. No se rían. Lo que pasa es que yo no lo escribo, pero salen. Pero le voy a contar este. Fue un pastor que quedó náufrago en una isla donde quedó él solo. Todo el mundo sucumbió. Entonces, óigame, ya como al año apareció el hombre. Y cuando llegaron allá encontraron 3 cabañitas. Dijeron, pero usted vivía con alguien. Y dice, no, yo solo. ¿Y cómo va a ser? Entonces, ¿cómo hay 3 cabañitas? Dice, bueno, mire, le voy a decir una cosa. Esta iglesia que está aquí, la fundé yo. Ajá. Y la de al lado, me fui de aquella y ahora me congrego en esta. Y la otra, ahí es donde estoy citando desde la semana pasada. Él solo. Y por eso usted ve que hay personas que encuentran conflicto hasta en la iglesia, en las mejores relaciones. Se prometen amor en el altar y de repente usted se ve como que se ven extraños. Esa es una realidad. Y en este pasaje, hoy con la ayuda de Dios, y les pido perdón porque creo que voy a hablar mucho y rápido. Pero aquí hay 3 cosas. Una, aquí hay un mal a enfrentar que está ahí incluido en lo que se está diciendo, implícito, un mal a enfrentar. Luego aquí hay una meta que se nos pone. Busquen la paz y esfuércense en mantenerla. Y finalmente esto define una manera de vivir del cristiano. Y con eso vamos a concluir. Primero veamos el mal a enfrentar. Este texto, miren cómo dice en sus Biblias y las mías. Dice, las escrituras dicen, Pedro está citando el Salmo 34 del Antiguo Testamento aquí. Y cuando ustedes y yo leemos el Salmo 34, ahí nosotros nos encontramos la ocasión en la que David escribe esto. El tiempo no me va a permitir ver la historia completa, pero oigan cómo es la cosa. David escribía los salmos según sus experiencias. Y eso es propio, es bueno. Pues en ese caso en particular, David acababa de pasar por un tiempo muy difícil. Él había sido admirado por el pueblo y el rey vigente, Saúl, se ensañó, se disgustó con David y quería matarlo. Y como un loco, Saúl comenzó a perseguir a David. David, huyéndole a Saúl, llegó un día a una tierra y en esa tierra en particular de Nod, allí llegó al templo. Y en el templo le habló mentira al sacerdote. Le dijo, mire, yo ando huyendo en una orden que me dio el rey Saúl. Mentira, deme pan. Le dio pan. Pero David estaba con miedo por ese conflicto, por esa persecución. Y de allí se fue a la tierra de los filisteos, que eran los enemigos de Dios. En otras palabras, entiéndanme bien ahora. David en conflicto estaba actuando sin sentido. Y cuando una persona está en conflicto, comienza a actuar sin sentido. Por eso cuando la ira del hombre habla lo que no debe decir, lo daña y crea un daño. ¿Okay? Una persona en conflicto pierde el sentido y hace locuras. En conclusión, cuando él llegó allí entre los filisteos, primero, ¿qué buscaba David entre los filisteos? Que eran enemigos. Ya él había matado a Goliat. Eran sus enemigos. ¿Qué buscaba David ahí? Y estando David ahí, de repente la gente lo vio y dijo, ay, pero este es David.
Acuérdense que le estoy hablando del rey David, no de José García. Y cuando él vio que lo habían descubierto, ¿saben lo que hizo? Hizo algo humillante en su cultura. Comenzó a botar saliva por la boca para que le corriera por la barba. Hicieron el loco allí. Y cuando la gente lo vio, dice, ¿quién es este? Ese hombre está loco. Y no estaba loco nada. Todo fue una actuación sin sentido porque estaba en conflicto. Entonces David estaba viviendo los efectos de la división, de la persecución, la guerra, el conflicto. Y es en ese contexto donde él dice, miren, el que quiere vivir la vida tiene que librarse de conflicto. Tiene que buscar la paz y tiene que esforzarse en mantenerla. Porque vivir sin paz es vivir en una miseria, en una agonía, en una angustia permanente. El que no tiene paz, mire, lo andan persiguiendo nadie, pero él tiene sentido de que lo andan persiguiendo. No hay lugar donde esté tranquilo, no duerme tranquilo, no come tranquilo, no vive tranquilo, porque no tiene paz. En ese sentido, David escribe, lo que significa que en esta declaración, el que quiera vivir la vida, disfrutarla, busque la paz. Oiga lo que está implícito, que vivimos en contiendas, porque usted busca lo que se pierde. Busque la paz significa que vivimos en una situación donde la paz se pierde fácilmente, si no casi continuamente. ¿Cuántas veces son los matrimonios? Miren, no hay unión más, y les invito a todas las parejas, vengan a la reunión de matrimonios, no se la pierdan. Vamos a estar hablando algo que yo espero sea de bendición para ustedes. Pero mire, ¿cómo se unen un hombre y una mujer? Y de repente usted se da cuenta de que están bien por un momento y a la vuelta de la esquina se miran así y dicen, ¿quién es esta mujer? ¿Y quién es este hombre? Y comienza un conflicto. Pero estaban perfectamente bien. De hecho, salieron a cenar por lo bien que estaban. Y en medio de la cena surge el problema. Oye, ¿qué problema tenemos nosotros? Este texto nos enseña que hay conflicto alrededor nuestro, hasta dentro de nosotros, continuamente. La Biblia, desde que fue escrita, la palabra de Dios nos está contando en los primeros capítulos del Génesis cómo se metió el conflicto entre Dios y el hombre, cómo se metió el conflicto entre Adán y Eva. Eran los únicos. Y entienda una cosa, cuando Dios le creó a Eva, a Adán, se la hizo perfecta. ¿Sabe lo que significa? Que Eva era para Adán muchísimo más de lo que la esposa es para usted hoy. Porque hay cosas que usted dice, yo quisiera que mi esposa fuera de tal manera. No, esa era así, para Adán. Porque Dios se la hizo perfecta. Noten ahora los conflictos en que vivieron los patriarcas. Eran perseguidos en una vida nómada, como dice Hebreos también. Luego vemos nosotros el pueblo de Dios saliendo por el desierto en pruebas, temores y conflictos. La gente en Israel, dentro de ellos, peleaban y discutían. Una vez ya en la tierra de Canaán, los vemos en conflicto con los vecinos que habían por allá. Luego vemos a David cómo es perseguido por Saúl. Y luego vemos a David cómo es perseguido dentro de su reino. También encontramos al Señor Jesucristo. Tuvo enemigos y oposición gratuita. No hay mejor hombre que haya pisado la faz de la tierra como el Señor Jesús, y lo odiaron hasta matarlo. Porque en este mundo el conflicto sale como la hierba mala. No hay que sembrarlo. Aparece. Incluso nosotros encontramos en la iglesia primitiva una persecución, y hasta el día de hoy, desgraciadamente, aún en la iglesia encontramos conflictos y divisiones, y hay personas buscando lo suyo, y de repente hay personas, óyame, que se sienten mal hasta si se sientan en la silla que ellos se sientan todo domingo, cuando la silla no es de ellos. ¿Usted lo va a creer? Se estacionaron en mi parqueo, pero usted compró ese parqueo. No, pero yo me paro ahí todos los domingos. La iglesia. Oh, hermanos, miren, oigan bien, lo que les voy a decir es verdad, en media parte. Yo perdí la cabellera por los problemas en la iglesia. Eso es verdad en cierta parte, ya le avisé. Pero los dolores más grandes de mi vida, óigame, lo he recibido yo de personas dentro de la iglesia. Porque
Mi hermano, es porque el diablo hace crecer donde crece el trigo, la cizaña. Y aquí adentro hay personas que no conocen la gracia y otros que conocen la gracia pero todavía están crudos. Y otros que son cabezaduras. Entonces aquí también se generan conflictos, igualmente en el contexto de nuestra casa. Por esa razón es el llamado, busquen la paz y síganla. Ahora miren la meta. ¿Cuál es? La paz. Dios quiere que vayamos en pos de la paz. Pero debo aclarar dos cosas antes de hablar de qué paz es que se está hablando aquí. En primer lugar, la Biblia nos dice lo siguiente. Pablo escribe, en cuanto dependa de ustedes, repito, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué? Porque hay veces en que no va a poder conseguir la paz porque aquella persona no quiere paz. Y usted le escribe un poema, usted le manda una canción, usted le manda un regalo y ahí lo odia más. No puede hacer nada. Pero en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. En mi corazón eso tiene que estar claro. Pero en segundo lugar, debemos de tener mucho cuidado de distinguir lo que es la verdadera paz de la falsa paz. La falsa paz. Una paz falsa es aquella que no viene de Dios. Es aquella paz que se consigue evitando la confrontación. Es como cuando una persona dice, mira, nosotros como matrimonio vivimos en paz. Ajá, ¿cómo así? Ella duerme en este cuarto y yo duermo en el de más allá. Yo como una hora, ella como otra hora. Yo tengo el primer turno, ella tiene el tercer turno. Vivimos en paz. No, eso no es paz. Esa no es la paz de la que estamos hablando aquí. Esa paz no es de Dios. Ese es un sentimiento falso y temporal. O por el contrario, cuando una persona viene y dice, mira, pastor, ¿sabe lo que yo he decidido? Sí, dime. Mire, yo he decidido ya irme con él. Ajá, ¿por qué? Lo amo y siento paz con eso. Pero Dios dice que eso es fornicación, que la unión marital fuera del matrimonio. Sí, pero yo tengo paz con eso. Esa paz no es de Dios. El diablo da cierta paz también. Entiéndalo. Y hay personas que toman decisiones así en su vida y dicen, siento paz. No, pero espera, puede que tú sientas paz, pero es la paz del cementerio, no la paz de la vida y la paz de Dios. Porque eso te va a dar consecuencias en tu vida. Acuérdense. Noten ahora, la paz a la que nos referimos es la paz de Dios. ¿Qué significa eso? Permítame darles el contexto. En la iglesia de los filipenses, que es una iglesia donde abundaba el gozo, de hecho, es la carta llamada la carta del gozo filipenses. Allí, Pablo se encuentra con una situación. Y por favor, no me tomen esto como que intencionalmente, no. Pero es interesante que eran dos mujeres las que tenían problemas, cosa que casi no se ve porque las mujeres no tienen problema entre ellas, ni se envidian, ni se murmuran, no hacen chisme. Usualmente somos los hombres. Pero voy a ponerle el ejemplo porque aparece aquí. No me culpen a mí. Dice aquí Filipenses 4:2. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Eran dos hermanas de la iglesia que tenían un problema y Pablo, que estaba por allá donde no había Facebook, donde no había WhatsApp, se enteró del problema. O sea que fue un problema trascendental. Porque hay problemas que se quedan entre dos ahí callados y lo saben los íntimos, no, pero hay problemas que suenan. Este fue uno de ellos. Le llegó a Pablo y él dice, y te pido a ti, fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, oigan, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Eran líderes en la iglesia, mujeres maduras que trabajaron con Pablo y sin embargo se enfrascaron las dos en una diferencia, en un problema. Qué bueno que Pablo no lo dice. Porque hay personas que se disgustan hacia si elogian el plato que el otro hizo y no el suyo. Así somos. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y él les dice ahora, ayúdalas. Y comienza a dar una serie de instrucciones, estén siempre gozosos. Pero miren ahora cómo él dice en el versículo 6.
No se preocupen por nada. En otras palabras, eviten el afán, la ansiedad, eso que está alrededor del conflicto, cuando la respiración se pone más corta, cuando usted se siente así, airado, cuando usted ve todo mal, cuando usted comienza a pensar mal, a hablar mal y a actuar mal. Él le dice, no, eviten eso. Y miren ahora, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cuál es el punto? La paz de Dios se puede disfrutar en medio del más intenso conflicto. Y el principio es que esa paz con Él nos va a permitir estar en paz con los demás. La paz de Dios es aquella que se consigue a través de la relación que podemos tener con Dios. Cuando hay un conflicto, entró el pecado en acción, no el del otro, en mi corazón. Cuando yo comienzo a tener problemas con otra persona, en mi corazón comenzó a hervir el pecado. Entonces Dios dice que yo tengo que inmediatamente ir a Él, arreglar mi cuenta con Dios, a fin de poder arreglarla horizontalmente con la otra persona. Noten como dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Y ahora mire, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. El problema del conflicto es que sacamos a Dios del cuadro y nos enfocamos en la otra persona. Nos enfocamos en lo que me hizo, lo que yo quiero y lo que yo entiendo, y que eso no se hace. En lugar de poner a Dios en el medio y entender lo que Dios dice sobre lo que esa persona ha hecho. Dios explica la conducta. Y nosotros tenemos que oír a Dios para que Él nos diga lo que pasa con esa persona. Me van a perdonar el ejemplo, pero yo creo que puede ayudar. Yo he conocido muchos perros, pero hay dos que me llaman mucho la atención. El pitbull, por grande y feroz. Y el chihuahua, por chiquito y bulloso. Ahora, ¿por qué creen ustedes que ese chihuahua hace tanta bulla? ¿Por valiente o por miedoso? Para mí es por miedoso. El pitbull no ladra, él lo muerde y lo destroza el lugar. El otro hace bulla. Hermanos, hay personas que han desarrollado en su corazón una ansiedad, un miedo, una condición de depresión, que viven ladrando. Usted se le acerca y le tiran a morder, pero no es que son guapos, es que tienen un corazón deshecho, están pasando necesidad. Y usted sencillamente tiene que entender lo que Dios dice por el corazón de esa persona. Y padres, hay momentos en que nuestros hijos nos hablan mal, en lugar de venir, dar una bofetada y decir irrespetuoso, es verdad y se la merece. Pero veamos el corazón, ¿por qué ese muchacho me está hablando mal? ¿Qué es lo que está saliendo de esa boca? Lo que hay en su corazón. Y eso puede pasar, imagínense, a nivel del matrimonio. Oye, qué bueno sería que en el matrimonio, cuando uno le ladra al otro, el otro se vuelve y le dice, yo te amo. Yo te amo. Tú eres una persona maravillosa para mí. De verdad que puedes contar con mi perdón. Pero yo te dije, yo lo sé, yo te oí. Pero entiende que tú eres para mí muy especial. Tú eres el regalo de Dios para mí. Háblele al corazón. Háblele al corazón. Esa es la paz de Dios, la que resulta de una buena comunión con Dios, la que resulta de una buena comunión con Dios en armonía con los demás. Porque el problema, como vimos en el video, es que cuando no hay paz, algo falta. Y cuando usted no tiene paz, le falta algo. Lo primero es el entendimiento de que Dios está en control y que nada acontece sin la voluntad de Dios. Y esa persona que está al lado suyo en ese conflicto, Dios la ha puesto ahí a fin de que usted le sea de bendición a esa persona y que no le devuelva mal por mal. Porque dice la Escritura que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos el bien con el mal. Y David iba saliendo. Y aquel hombre se paró allá y le dijo a David de todo, sanguinario, y lo humilló. Y el general le dijo, mi señor, ¿usted me permite ir a cortarle la cabeza? Y en serio lo dijo. Y David dijo, no. Él me lo está diciendo de parte de Dios, para humillarme. El problema nuestro es que nosotros nos olvidamos de Dios en el conflicto. Y queremos hacer lo que yo quiero. No importa lo que Dios diga, es lo que yo quiero.
Noten ahora, la paz de la que hablamos es estar completos en la buena comunión con Dios y es estar alineados en lo que Dios espera que nosotros hagamos como hijos de Él. Esa es la paz que solamente habita en Jesucristo, y a través de Jesucristo podemos procurar para estar en armonía con Dios y en armonía con aquellos que nos rodean. Hermanos, acuérdense de eso. En el momento en que usted sienta ira en su corazón, división, ansiedad, conflicto con otra persona, no importa lo que le hayan hecho, usted necesita una buena dosis de comunión con Dios. Acuérdese de eso. No importa lo que le hicieron, usted necesita eso. Por esa razón, al Rey de Reyes, Señor de Señores, el único glorioso Dios entre los hombres, el Señor Jesucristo, que nunca hizo mal, nunca hizo pecado, le escupieron la cara con una boca sucia, maloliente y a lo mejor sin dientes, le bofetearon, le golpearon la cabeza, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en la cruz y desde ahí dijo: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando tú tienes una buena comunión con Dios, tu corazón está completo en el conflicto y podrás manejar el conflicto, tu corazón, tus pensamientos y tu relación con los demás. Me dijeron, pastor, usted no sabe lo que me dijeron. Piensa que Dios a lo mejor mandó a que te lo dijeran. Sí, pero a mí lo que me disgusta es que me lo dijera esa persona. Dios mandó a esa persona. He aquí que vivimos en ese conflicto. Vivimos rodeados de esto y he aquí la paz a la que se nos llama. Comunión con Dios, armonía con Dios, completos con Dios y armonía con los demás, haciendo lo que tenemos que hacer en nuestro lugar, con la ayuda de Dios. Esto es difícil, es imposible sin la ayuda de Dios, pero acuérdense como dice la Escritura, el fruto del Espíritu incluye esa paz. De manera que si usted está lleno del Espíritu, usted podrá tener esa paz. Y el que no puede tener paz con Dios y paz con su vecino, óigame bien, se lo voy a devolver. El que no puede tener paz con su vecino tiene fundamentalmente un problema con Dios. Y no es posible que una persona diga: si yo soy de Cristo, yo tengo a Cristo, oiga, verticalmente, y tiene un conflicto horizontalmente. Eso es imposible. Ahí hay un problema vertical. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron. No me importa. A Esteban lo estaban apedreando y él, bien con su Dios, dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y esto nos lleva en tercer lugar a una manera de vivir. Miren ahora, hermanos, por lo que acabo de decir. ¿Cuándo usted sabe que verdaderamente una persona tiene comunión con Dios y conoce a Dios? ¿En la fiesta o en el conflicto? Es que en la fiesta todo el mundo está bien y brindando, sobre todo si el otro paga, y comiendo y acá no. Claro. Ahora es cuando viene el problema que se sabe lo que hay adentro. Es cuando viene el dolor, cuando viene el conflicto, cuando me dijiste. Ahí es que se sabe lo que hay. Ahí es que se sabe dónde estás, qué pasa en tu corazón. Por eso cada vez que yo veo relaciones, miren, que este está enamorado de ella y que él piensa en ella y en él, digo: oye, qué bien. Vamos a esperar que venga el primer problema para saber realmente qué tan real es este amor. ¿Cuántas personas casadas alguna vez no han pensado en divorciarse? ¿Pero por qué? Bueno, realmente les dije, en cuanto dependa de ti, estás en paz con todos los hombres, pero hay otros que no tienen una buena relación con Dios y definitivamente van a romper la relación. Asegúrate tú de estar bien con Dios para poder manejar esta situación bien. Pero miren ahora, hay personas que solamente quieren mantener una paz, entre comillas, y es una tendencia a complacer a la gente. Eso no es la paz de Dios. Además, es tratar de no caer en un conflicto innecesario y mantener una buena reputación. Es una falta de confianza o de codependencia o ansiedad o depresión. Es decir, yo prefiero no meterme en eso. Yo prefiero no decir nada. Mire, eso es tratar de mantener una paz que es irreal. Conocí un matrimonio
tantos años, buenos hijos. Oiga bien, y la situación iba ahí, hasta que ya los hijos crecieron e inmediatamente crecieron, el marido se fue. La abandonó. La abandonó. ¿Había paz? No, simplemente él mantuvo una relación durante un tiempo porque entendió que convenía, por H o por R, y hasta ahí llegó. Ahora, realmente el que hace la paz, como dice Dios, mire, el cristiano se mantiene en algunas marcas distintivas. Permítame ponerlas aquí. Como tiene una buena relación con Dios y está lleno del Espíritu, que es lo mismo lleno de la palabra de Dios, lo que gobierna su boca, sus pensamientos y sus hechos es la palabra de Dios. En el conflicto me dijiste plátano maduro. Bien, ¿qué dice Dios cuando yo tengo que responder a la ofensa? ¿Cómo debo responder? Oiga bien, cuando te maldicen, responde con bendición. Pastor, yo no puedo. Claro, tú no puedes, pero el Espíritu de Dios sí te puede ayudar. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me hablaste mal? Te hablo bien. Claro, la palabra de Dios nos dice que no le respondamos igual. Dice Dios, no le respondas al necio conforme a su necedad, o sea, igual a su necedad. Respóndele para que él pueda ver su necedad. Lo que voy a hacer es ridículo, pero yo creo que ilustra bien lo que quiero que ustedes guarden en su corazón. Imagínese usted que yo esté pasando por la calle del vecino ahí al lado y el perro del vecino me ladra y yo me le volteo. Es ridículo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que usted hace cuando alguien le habla mal y usted le devuelve igual. Usted le está diciendo al perro, yo soy tan perro como tú. Y le está diciendo al amargado, yo estoy tan amargado como tú. Mantenga su lugar en Cristo. Me hablaste con maldición, yo te voy a hablar con bendición. Pastor, yo la verdad que no puedo hablarle con bendición. Entonces cállese la boca, pídale a Dios que le dé la gracia, la voluntad, ¿verdad?, para hablar bien, y el Señor obrará para que usted hable como tiene que hablar. Pero es mejor no decir nada. Además de eso, aquel que tiene el Espíritu de Dios no solamente va a responder guiado por el Espíritu y la palabra, también va a responder, oiga ahora, con sabiduría. Pastor, a mí me falta. Dice la palabra de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios abundantemente y sin reproche, Él la dará. Pida sabiduría. Responda con gracia, como dice la Escritura, para que sean los demás edificados. Promueva la unidad y la reconciliación. Pero quiero llevar a unas 3 instrucciones específicas antes de entrar en las aplicaciones. Miren ahora, en primer lugar, si llegas a un momento en que tú tienes un conflicto y tú te sientes mal, ese malestar por un conflicto es como un bombillo rojo en el sistema de tu corazón. Te está diciendo algo anda mal. Repito, cuando tú te sientas en disgusto con alguien, tú en disgusto, inmediatamente prende un bombillo. Aquí algo pasó. Puede ser el pecado del otro, puede ser el mío, pero ahí inmediatamente adviértelo. Y si tú estás en disgusto, oye bien, admítelo. Mira, eso me disgustó. Me siento mal. Admite el disgusto y procede, entendiendo el disgusto, a negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Eso es lo que dice Dios, niégate a ti mismo. El problema del disgusto es cuando yo quiero hacer lo que yo quiero. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? De ustedes mismos que quieren su deseo hacer lo que ustedes quieren. Ese es el problema. Es como el hombre que venía soñando con comerse unos camarones esa noche. Y él le dijo a la esposa, mira, te dejé ahí los camarones para que me los prepare. Y el ajo te lo compré. Oiga, y cuando él llega, encuentra un hot dog partido en rollitos. Y dice, mi amor, ¿y qué pasó con los camarones? Ay, me olvidé. Oye, eso es lo que yo te digo. Y ahí viene el mismo diablo. Mire, en ese momento, ¿qué debemos hacer? Bueno, mira, yo creo que la compasión, a cualquiera se le olvida, no es de maldad. Pasó, realmente mi relación con mi esposa vale más que camarones. Por lo tanto, me lo como otro día. Y se resolvió, pero a veces uno se entra en discusiones serias por una tontería como unos camarones. No debemos permitir eso. Admita que eso está mal, niéguese a usted mismo. Además de eso, volvemos al principio del versículo. Cuide sus pensamientos, sus palabras y sus hechos.
Muchos de los problemas, hermanos, comienzan en nuestra mente y la manera en que comenzamos a pensar a la luz de los hechos. Dese cuenta de que el diablo está metido en el asunto. Él no lo va a guiar, pero él lo puede tentar para que usted comience a pensar lo que no debe pensar. Y finalmente, óigame ahora, piense en las consecuencias de entregarse al disgusto. La palabra de Dios dice: la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso significa, mis queridos hermanos, que cuando usted habla o actúa bajo ira, usted no va a obrar bien. Cuando usted, producto de la provocación, del conflicto, habla mal o trata mal, no va a obrar bien. Y usted tiene a veces que pensar lo que dice Dios. Escuche Proverbios 17:14. Como una pelea es una pelea es como abrir las compuertas de una represa. Así que detente antes de que estalle la disputa. Otra versión dice: el que comienza una contienda es como el soltar de las aguas. Si usted suelta aquí una cubeta de agua, usted no sabe dónde se va a parar. Cuando usted responde a un pleito de la manera inapropiada, usted no sabe dónde va a parar. Usted no tiene idea del daño que va a hacer y cuál será la respuesta de la otra persona. A veces tenemos que pensar en eso para que guardemos nuestro corazón y nuestra boca y no respondamos en contienda. El llamado de Dios es claro: busca la paz y esfuérzate por mantenerla. No solo búscala, sino asegúrate de seguir en paz y volver otra vez y volver otra vez y volver otra vez. Y es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y el problema de muchos aquí, en matrimonio sobre todo, es que básicamente no hablan. No hablan. Y mi consejo es que nos dediquemos a hablar. Pongan el celular a un lado si salen a cenar y deben salir, y hablen. Pero la contienda puede llegar a un punto que usted no tiene idea. Eric Contreras tenía 21 años de edad. Un hombre joven. Y yo no conozco los detalles. Yo solamente sé que con 21 años de edad, un día en casa, con su papá sacó la pistola y con múltiples disparos a finales del año pasado le quitó la vida. Su papá, David Contreras, de 52 años, llamó a la policía y le confesó que vinieran porque él había matado a su hijo. Oye, ¿qué pasó ahí? Porque yo entiendo que a veces un hombre y una mujer pueden tener problemas. Pero un hijo, ¿cómo amamos a nuestros hijos, verdad? Usted daría lo que no tiene para bendecir a un hijo, para hacerle bien, para que su hijo no sufra. Pero usted sabe lo que usted tomar un arma y dispararle múltiples veces a su hijo y matarlo. Luego se estableció que todo eso era por problemas de conflictos en el hogar. Deje ese conflicto que usted tiene con esa persona, porque usted no sabe dónde va a parar. Pídale a Dios que le dé la gracia para poder vivir en paz y preservar esa paz. Si un padre pudo aquí acribillar a su hijo, ¿qué no puede pasar entre usted y su esposa, usted y su marido, o con sus hijos? ¿Qué no puede pasar? Jesucristo vino para hacer la paz con Dios y para que podamos tener paz con los hombres. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo, mira, yo te invito a que ahí donde estás te rindas a Él y hagas la paz con Dios. Ahí donde estás, Señor, ten misericordia y concédeme la paz con Dios. Él perdonará todos tus pecados y te dará paz. Y cuando así sea, vas a poder tener paz con la gente que está al lado tuyo, aunque te odien, aunque te aborrezcan. Padre Celestial, gracias por esta palabra, por el estímulo de tu palabra
para que nosotros podamos buscar la paz y esforzarnos en mantenerla. Permite que nosotros sobre todas las cosas estemos en paz contigo. Y al estar en paz contigo, vamos a poder estar en paz con otros. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús, en quien tenemos paz. Amén.